¿Qué es la ética? La ética es una de las tantas ramas de la filosofía. Pero aquellos que se realizan tanto por la voluntad y libertad absoluta de la persona. Todo acto humano que no se realice por medio de la voluntad de la persona y que esté ausente de libertad, no ingresan en el estudio o campo de la ética. El hombre está llamado a realizar actos buenos, los cuales nos son guiados por medio de la conciencia, la cual nos clarifica qué actos son correctos e incorrectos. Por lo mismo, es que debemos tender a las virtudes, las cuales son hábitos que nos hacen más perfectos. ¿Qué es la moral? La rama de la filosofía que estudia la moral es la ética. Conjunto de creencias y valores, que dictan normas y costumbres que guían el actuar de las personas hacia el bien, ya se trata del conjunto de creencias que permiten distinguir entre el bien y el mal al realizar un determinado acto. Conciencia de libertad propia del ser humano, a través de la cual sus actos son juzgados como buenos o malos. En términos generales, la moral se constituye como aquel conjunto de valores esperables en toda persona, en el que incluyen el respeto a la dignidad humana y la igualdad de las personas, en torno a su género y ante la ley. Saber remar contra la corriente, virtud, cualidad, Platón, intelecto, voluntad, emoción, propias definiciones. La ética, además de ser una rama de la filosofía, nos hace entender lo que el ser humano tiene por voluntad propia, acto humano, de hacer lo bueno y lo malo, encerrando así los valores que nos hace partícipes de nuestra sociedad. La moral, por otra parte, es estudiada por la ética, en la cual encierra un conjunto de creencias que a partir de esto se tiene la moral en la vida de cada ser humano, costumbres, normas, conducta, dentro de su entorno social. Diferencia entre ética y moral. Existen diferencias destacadas entre ética y moral, aunque en ocasiones la gente tiende a confundirlos. La ética es una rama perteneciente a la filosofía que valora y estudia lo que es correcto o no. Además, hace hincapié en los patrones de conducta correctos que se han de poner en práctica. La moral es un conjunto de valores, normas y comportamientos aceptados por una sociedad que sirven para estructurar de forma correcta esa sociedad determinada y fomentar el equilibrio entre las personas que la conforman. La ética y la moral son dos conceptos que se relacionan en muchas ocasiones, pero son diferentes. No son sinónimos, aunque en la vida cotidiana se utilizan indistintamente. La ética es una rama de la filosofía. Se originó en la antigua Grecia y se centra en estudiar los términos del bien y del mal. No se enmarca dentro de ninguna cultura específica, sino que pretende diferenciar aquello que está bien de lo que está mal, junto con otros conceptos similares. En cambio, la moral engloba aquellas normas que establece una sociedad determinada y que afectan al comportamiento de los miembros que la conforman. Estos valores están relacionados con el contexto social y las tradiciones de los individuos que pertenecen a esa sociedad. Además, se suelen heredar estos determinados valores con el objetivo de potenciar la estabilidad social y mantener una estructura óptima para la convivencia. En economía, también existe un interés creciente sobre ética y moral, especialmente en lo relativo al mundo de la empresa y los negocios. ¿Cuáles son las diferencias más destacadas entre ética y moral? Estas son las diferencias más importantes entre ambos conceptos. La moral está relacionada con los valores y comportamientos más adecuados dentro de un contexto o sociedad determinada. Se trata de la puesta en práctica de estos conceptos para que esa sociedad esté regulada de forma equilibrada. La ética define los comportamientos correctos o no basándose en principios generales. No se centra en determinar estos con respecto a una sociedad concreta. La ética está más relacionada con la parte teórica de este tipo de términos. La ética tiene su origen en la individualidad. Diferentes individuos reflexionan sobre temas como el bien y el mal. Posteriormente, ellos mismos implementan esas reflexiones en sus vidas. No es algo obligatorio que tengan que poner en práctica, es opcional, ya que son reflexiones individuales. La moral es un concepto más extendido, grupal, ya que son valores aceptados socialmente e influyen en todas las personas que conforman esa sociedad concreta a la que pertenecen. La ética es un valor individual propio de la reflexión y la persona que la pone en práctica puede aplicarla a su propia vida. Son valores racionales o creencias que se pueden poner en práctica o no. La moral es algo que no pueden elegir los individuos que pertenecen a una sociedad. Es algo establecido y aceptado socialmente. Tener un mal comportamiento puede tener como resultado un castigo. La ética es un principio general, un pensamiento, una reflexión sin aplicación a ningún contexto determinado. La moral puede variar dependiendo de la sociedad en la que el individuo se encuentre. Ejemplo de ética y moral. Decir la verdad ante una determinada situación sería un ejemplo de moral.
Ayudar a un anciano que apenas puede caminar a cruzar una calle sería otro ejemplo de moralidad, ya que la honradez es un valor social muy teniendo en cuenta. En cambio, cuando un individuo reflexiona sobre lo que está viendo no partiendo de sus propias creencias, se englobaría dentro de la ética.